estamos dentro de la obra de Cristo, otro subpunto, porque acuérdense que eran varios subpuntos, es la obra de Cristo, y luego el primer subpunto, la necesidad de un redentor. Y de ahí vamos ya, llevamos dos subpuntos, ¿sí? Y hoy vamos a ver el tercer subpunto, ¿sí? Entonces estamos ahorita con la necesidad de un redentor. Como les digo, ya vimos dos cosas, ya vimos el origen del pecado, el pecado original, el pecado de Adán y la transmisión del pecado a la humanidad, ¿sí? El día de hoy, que siguen, ¿no? Y no lo voy a acabar de ver hoy, porque es un tema bastante extenso, la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. La que sigue, por favor. Antes del texto, mis hermanos, cuando hablamos de la depravación total del hombre, nos estamos refiriendo, o estamos hablando, en la caída, mis hermanos, la raza humana perdió la capacidad de no pecar, lo que habíamos visto, ¿sí? Adán perdió esa capacidad, pecó y se contaminó. Como castigo del pecado de Adán y Eva, Dios los entregó a ellos y a la raza humana a sus inclinaciones malvadas. Ya vimos eso, ¿sí? Cayó de su estado original de justicia y se volvió una criatura moralmente corrupta. El ser humano, estamos hablando del ser humano, ¿sí? Entonces tenemos Romanos capítulo 1, versículo 26, como respaldo bíblico, dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural de lo que, por la que es contra la naturaleza, versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Los dos textos comienzan de la misma manera. Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó a sus pasiones, Dios los entregó a su mente depravada. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo, mis hermanos, que esa transmisión del pecado, ese pecado original, o el pecado de Adán, otra vez, no nomás afectó a Adán, afectó a toda la raza humana. Desde Adán hasta el que estén haciendo ahorita. Todos están haciendo de una manera corrompida, ¿sí? Dios los ha entregado. En otras palabras, mis hermanos, el poder del pecado, ¿qué sigue? A ver si lo tengo ahí. Ahí está. El poder del pecado está tan profundamente enraizado en el corazón y el alma del ser humano que para nosotros es imposible no pecar. El poder del pecado está tan profundamente enraizado en el corazón y el alma del ser humano que para nosotros es imposible no pecar. Acuérdense que todo está grabado para que no pierda tanto tiempo los apuntes. Que sigue, hermano, por favor. Fíjese bien, el pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo. Ojo, porque después de la depravación humana vamos a entrar en dónde está mi libertad o mi libre agencia, mi libre actuar, ¿sí? El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo y porque no quiere tampoco puede, ¿sí? O sea, que se ve incapacitado, no como, ya hemos visto eso y lo he dado varias veces este ejemplo, no como un ciego que no puede ver, él tiene una incapacidad física, ¿sí? No puede ver, aunque quiera, no va a poder verlo, porque no tiene los ojos. Bueno, aquí no estamos hablando de lo mismo. Aquí estamos hablando de que su incapacidad proviene de que no quiere. O sea, su querer es tan fuerte, es tan profundo el no querer venir a Dios que no puede. Y lo vimos de ejemplo, no lo traigo aquí porque ya lo habíamos visto. Lo vimos de ejemplo con los hermanos de José el Soñador. Ahí había que lo odiaban tanto que no podían. No me acuerdo si verlo, estar con él, no me acuerdo cuál era. Pero, o sea, su odio era tanto a su hermano que, o sea, no lo soportaban, no podían con él. Es una manera muy similar aquí. El hombre no es que sea una víctima y que me falta algo para acercarme a Dios. No. No quiere. Y su odio es tanto, su repulsión a Dios es tanta que no puede. Ahora me podrá decir,
que igual lo vamos a ver después más profundo. Me podrá decir, bueno, pero hay personas que vienen a la iglesia, mi hermano, yo les veo que tienen esa buena voluntad de buscar a Dios. ¿Qué es bueno? Porque el hecho de que una persona venga así y venga llorando aquí y todo, eso no quiere decir que está buscando sinceramente a Dios. Ya lo hemos visto en Lucas. Ya vimos los 10 leprosos. Realmente, mis hermanos, nadie, dice Romanos, nadie busca a Dios, nadie puede venir a Dios. No hay uno bueno. No hay nadie que realmente busque a Dios por un corazón realmente sincero y puro. Por eso Dios tiene que cambiar el corazón. Y si alguien se está acercando y vemos que Dios está trabajando, pues quiere decir que Dios ya empezó a trabajar en esa persona. Pero quiero que quede este punto bien en claro, mis hermanos. No pueden porque no quieren. El ser humano no puede venir a Dios porque no quiere. Porque no quiere. El que sigue, mi hermano, por favor. De nada sirve lo que diga el hermano Germán. Ninguno. ¿Quién? Ninguno. Puede. ¿Se da cuenta cómo habla ahí de una capacidad? Ninguno puede venir a mí. Nadie puede venir a Jesús. Nadie. Si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. Nadie puede acercarse a Cristo si Dios no lo trae. Nadie. Nadie, mis hermanos. Y Jesús lo está diciendo aquí muy claramente. ¿Qué sigue, mi hermano? Esto ahorita va a agarrar más peso cuando veamos otras cosas, pero fíjese muy bien. Y ya lo vimos, esto también ya lo vimos. No somos pecadores porque pecamos. ¿Sí? O sea, no es algo que hago de vez en cuando y eso me... No, no, no. Sino que pecamos porque somos pecadores. Todas las palabras, mis hermanos, que son somos, soy, ser, sé, cuando se aplican a alguien, está hablando de la esencia de esa persona, de su naturaleza, de quién es él. Somos, el pecado está tan enraizado en lo profundo del corazón que el ser humano es pecador y por eso peco. No, no es que de vez en cuando, no, Jesús lo dice. Si ustedes siendo, habla de la esencia del ser, siendo malos, o sea, siempre, la mayoría de mi tiempo soy ¿qué? Malo, soy malo. Jesús dice, si ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas, ser un hombre, el ser humano es un hombre malvado que a veces hace cosas buenas, no al revés. Y esto lo vamos a ver. Ahora, cuando hablamos del tema, mis hermanos, del pecado original, la entrada del pecado a este mundo, la transmisión del pecado, es inevitable, mis hermanos, no hablar de la depravación total del hombre. La que sigue, por favor, mis hermanos. Esta, mis hermanos, es una de las 5 doctrinas de la gracia, o lo que también se conoce los 5 puntos calvinistas. Ahora, nosotros somos calvinistas, mis hermanos. ¿Sí? Usted al formar parte de esta iglesia se está adheriendo a esos 5 puntos. ¿Sí? Y muchos no saben ni quién, ni Calvino de qué o qué. ¿Sí? Entonces, la doctrina calvinista no nomás son esos 5 puntos, quiero aclarar. No son solamente esos 5 puntos, son más cosas. Pero dentro de la doctrina calvinista nosotros adherimos a eso también. A los 5 puntos calvinistas. Ahora, ¿se acuerda lo que nos enseñó hermano pastor? Los acrónimos. Sí, excelente. Qué bárbaro. Qué respuesta. Esa florita que está ahí es un tulipán. En inglés es tulip. Los reformadores, que fueron alemanes, ingleses, todos ellos, hicieron ese acrónimo. ¿Sí? Y cada palabrita de esas, el inicio de esa palabra, de la palabra tulipán en inglés, pues significa una de esas doctrinas. La siguiente, por favor. Eso sería en español. Pero no, pues no es un acrónimo, ¿verdad? En español. Depravación total, que es lo primero que vamos a ver. Elección incondicional, también lo vamos a llegar a ver.
expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Esas 5 cosas las vamos a tocar tarde que temprano en el estudio. Hoy nos toca la primera. Y de hecho, mis hermanos, en ese orden también. En ese orden también. ¿Sí? Preguntas, mis hermanos. Qué bárbaro. Voy a aplicar para UTE, para ir a una clase de UTE. ¿No hay preguntas? Excelente. Ojo, o se creen las 5 o no creen ninguna. Es una cadenita. Es una cadenita, esos 5 puntos calvinistas. Eso, mis hermanos, que usted está viendo en la pantalla, es lo que traza la línea, o una de las cosas más fuertes que traza la línea entre calvinismo y arminianismo. La mayoría de los cristianos son arminianos y no creen eso. Y ni saben. Y ni saben que lo creen. Bueno, perdón, que no creen eso. Entonces, por eso les decía, es bien importante, mis hermanos, lo que estamos viendo ahorita. Porque podemos escuchar inclusive predicadores de otros lados, cosas en YouTube, ¿sí? En lugar de estar repasando lo que les mandé. Y ni se dan cuenta, mis hermanos, y están escuchando a alguien que está predicando arminianismo. Y ni cuenta. O a lo mejor están evangelizando de una manera arminiana y ni cuenta. Muy bien. ¿Qué sigue, mi hermano? Por favor. El significado de la frase depravación total. El significado de la frase, mis hermanos. La palabra depravación, mis hermanos, y lo puse así porque es importante entender de dónde vienen las palabras, mis hermanos. ¿Sí? La palabra depravación viene de la preposición del latín de. Entonces, primero viene del latín de la palabra de, ¿sí? Que comunica, esa palabra en latín comunica una intensidad. ¿Sí? Entonces viene de la palabra en latín de y la palabra en latín pravus, ¿sí? Que significa torcido o retorcido. ¿Sí? Muchas de las palabras que usamos hoy, mis hermanos, especialmente en el ámbito médico, vienen del latín y se forman de 2 palabras y ya forman la palabra en español. Es lo mismo aquí y muchas cosas también del cristianismo es lo mismo porque el español viene del latín. ¿Sí? Entonces, en latín ese era el significado. De que implica o está dando a entender intensidad y también está hablando de torcido, pravus, torcido, retorcido. Amén. ¿Qué sigue, mi hermano, por favor? Que algo sea depravado, ojo, es afirmar que su estado o forma original ha sido profundamente torcido o pervertido. Que el hombre sea depravado es afirmar, mis hermanos, que ha caído de su estado original de justicia y que su naturaleza se ha corrompido. Esa imagen que está ahí no está por querer rellenar con algo. Sí, es para poquito visualizar. El árbol naturalmente no crece así. ¿Sí? Entonces, ese árbol torcido, la naturaleza del hombre está corrompida de su imagen original. ¿Sí? Es como si usted hace un monito de plastilina y luego llega y lo aplasta, ya no tiene su forma original. Sigue siendo de plastilina. A lo mejor se va a poder seguir moviendo, pero ya no tiene su forma original. El hombre está corrompido, está torcido, está pervertido. ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Qué sigue, mi hermano? Perdón, eso es lo que leí ahorita. Que el hombre sea depravado es afirmar que él ha caído de su estado original de justicia y que su naturaleza misma se ha corrompido. La naturaleza del ser humano se ha corrompido. ¿Sí? Hay otra manera de hablar de la depravación total del hombre, que es la corrupción radical. Es otra manera de llamarle. ¿Sí? La corrupción radical. Ahora, antes de que esté apuntando lo que está ahí, porque es importante llamarle así, mis hermanos.
Porque inclusive hay muchos cristianos que son humanistas. Y por humanistas me refiero que por lo regular reconocen que hay problemas en el ser humano, pero ellos creen que en el fondo, o sea, en el fondo ellos creen que lo único que necesitamos es más educación, más ayuda al gobierno, y así vamos a mejorar y las manchas de la criminalidad que tiene el mundo pues se van a quitar poco a poco con la educación, con más ayuda del gobierno, con mejor ayuda hospitalaria. Eso creen los marxistas, los comunistas, cristianos humanistas también. Ellos creen que con arreglar las cosas terrenales del gobierno, la humanidad estaría mejor. Hay otros marxistas también, comunistas, que ellos le echan la culpa al Estado o a las condiciones en que yo nací y por consecuencia de las condiciones donde yo nací, soy como soy. O sea que los niños que nacen, perdón, en Afganistán, rodeados de terrorismo o papás terroristas, crecen así porque así nacieron en su entorno. Y discúlpeme, pero yo tuve amigos en la misma casa, dos hermanos, los mismos padres, vieron lo mismo. Y uno lo mataron por drogadicto y el otro está trabajando y está casado y todo. Entonces, mis condiciones externas no me hacen lo interno. Y muchos le echan la culpa a lo externo. Es que mi familia, es que mis hermanos, es que y por eso soy como soy y por eso reacciono como reacciono. Está siendo humanista, hermano, y no se da cuenta. Está siendo marxista y no se da cuenta. Tengamos cuidado con ese tipo de cosas, mis hermanos. No le echemos la culpa a lo externo de nuestro interno. No tiene nada que ver. Bíblicamente no. ¿Sí? Ahora sí, radical. ¿Por qué corrupción radical? Bueno, radical, otra vez, viene de la palabra latín radix, que significa raíz o núcleo. Significa raíz radical. Viene de raíz, ¿sí? De la palabra raíz en latín. Algo que impregna la esencia. Otra vez venimos a la palabra ser, soy, ustedes, si ustedes son, otra vez, la esencia. De ahí, mis hermanos, también viene la palabra, perdón, cuando hablamos de radical, penetra el núcleo de una cosa, y para la palabra núcleo se utiliza también la palabra en latín core, que significa, ¿de dónde viene que cora? Core, corazón. La palabra núcleo en latín es core, corazón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de corrupción radical, es que ha llegado a tal punto que está enraizado, por esa imagen no está de más, está hasta las mismas raíces del ser humano. ¿Cuáles son? Su corazón. Está totalmente pervertido. Hasta la raíz. ¿Sí? El pecado no viene de cómo me trató el vecino, mi familia o quien sea, o mis condiciones socioeconómicas. El pecado proviene de nuestros corazones. Y ahorita voy a empezar con los versículos, no se preocupe, ya sabe cómo soy. Así que, es lo que se requiere, mis hermanos, para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, no es simplemente unos ajustes a mi vida. No. No es simplemente que voy a seguir con estas cosas, pero ahora voy a agregar. No. Estamos corrompidos hasta la raíz. Para cortar un árbol, hay que sacarlo todo. ¿Sí? No es que hay que hacer un ajuste en mis cambios, unos cambios de comportamiento. No. Sino que el Espíritu Santo nos tiene que cambiar la naturaleza. Por eso Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Un nuevo corazón. Un nuevo núcleo. Una nueva raíz. Porque la raíz que tengo está podrida. Mis raíces están podridas. Mis hermanos, quiero que vea
es tan profundo, es tan grave el pecado de nosotros, que aún con la nueva naturaleza, mis hermanos, seguimos batallando con la carne. O sea, como nos dije en Lucas, el problema es que creemos que lo malo no es tan malo. Pero bueno, no me quiero poner a predicar. Es necesario la regeneración, ser nacidos de nuevo, ser vivificados por el poder del Espíritu. Por eso el cristianismo no es, pongo a Cristo como un accesorio, no. Tiene que cambiarte completamente. Completamente, si no, no hay nacimiento de nuevo. Como le dije, por eso Dios deja claro que se necesita un nuevo corazón. Tiene que suceder una renovación completa en nuestro ser. ¿Preguntas hasta aquí, mis hermanos? Excelente. ¿Qué sigue, por favor? Ujú. Eso lo vamos a ver después de esto, porque tenemos que ver la depravación total y el evangelismo. ¿Cómo las dos cosas no se contradicen? Porque es válida la pregunta de mi hermano Isaac. Si nadie puede venir a Cristo, entonces, cuando evangelizo, ¿es correcto que los invite a venir a Jesús? Lo vamos a ver después. Pero hermano, que ya tenemos dos micrófonos y quiero que se graben las preguntas. Sí, también yo tenía esa pregunta, la quería hacer, pero sí, una de las veces que llegó alguien y de tanto que me decían, ¿verdad? Los hermanos como son, que ándale, que acércate. Más bien de esas personas que lo quieren a uno, le dicen que se acerque pues a los caminos, ¿verdad? De Dios. Sí, yo les decía, y hasta que una de las personas me dijo, es que no, yo les decía, pues más adelante, a rato, que después. Y sí me contestó y me dijo, es que no es cuando tú quieras, es cuando Cristo quiera. Ahí estamos hablando de la gracia irresistible, que la vamos a ver después, hermano. Pero en respuesta rápida, no está mal y debemos hacerlo. Esa es la respuesta rápida. Después vamos a ver cómo las dos cosas ah, congenian y no hay contradicción. Pero lo vamos a ver, primeramente Dios, en el próximo culto. ¿Algo más, mis hermanos? Excelente. ¿Qué sigue ahora sí, mi hermano Isaac, por favor? Ok. Es bien importante entender esto, mis hermanos. Lo que la depravación total no significa, ¿sí? Lo que no significa, lo que la Biblia no enseña que es la depravación total, ¿sí? Porque a veces es fácil entender que no y que sí. Entonces, lo que la aprobación total no significa. Amén. Número uno, son varios puntos, ¿eh? No significa que la imagen de Dios en el hombre se perdió completamente en la caída. No significa eso. El árbol estaba torcido, pero sigue siendo árbol. ¿Sí? Que la imagen, no significa que la imagen de Dios en el hombre se perdió completamente en la caída. De hecho, lo vimos en los atributos comunicables. ¿Qué dijimos ahí? Que, es más, espera, es que, ¿qué dijimos ayer, hermano? Hermano Víctor. ¿Eh? No se acuerda. ¿Quién quiere participar? No se amontonen. Atributos comunicables. Dios los hizo a imagen y semejanza. Y en esos atributos comunicables Él los puso en el ser humano. Amor, justicia, inclusive la santidad también, bondad, fidelidad. Pero todo eso, por el pecado, ¿qué le pasó? Está corrompido. ¿Sí? ¿El ser humano sigue mostrando fidelidad? Sí, de vez en cuando. ¿El ser humano sigue haciendo actos bondadosos? Sí, de vez en cuando.
pero son malos haciendo cosas buenas. A eso se refiere este punto. Que la imagen de Dios en el hombre, perdón, no significa que la imagen de Dios en el hombre se perdió completamente en la caída. No se perdió completamente en la caída. Como bien decía un predicador, aún Hitler amaba a su mamá. Aún él. Número 2. No significa que el hombre no tiene conocimiento de la persona o la voluntad de Dios. Que el hombre esté totalmente depravado no significa que no sepa nada de Dios, en otras palabras. O que no tenga la suficiente revelación como para ver que hay un Dios y que ver un camino y que hay una verdad y que hay un medio de vida. No, aquí la tiene. ¿Sí? No significa que no tiene conocimiento de la persona o la voluntad de Dios. Al menos lo básico lo tiene claro. ¿Sí? Es muy claro. Correcto. Pues, pues. La escritura nos enseña, mis hermanos, que los hombres conocen lo suficiente del Dios verdadero como para odiarlo. Y que conocen lo suficiente de su verdad como para rechazarla y tratar de detenerla. Conocen lo suficiente. ¿Sí? Con eso suficiente que lo conocen, lo odian. Con eso suficiente que conocen el evangelio, lo rechazan. La que sigue, Romanos 1, capítulo 18 y capítulo 1, versículo 18 y 30. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué está diciendo ese texto? Dios se ha revelado. Todos lo saben. Pero el hombre voluntariamente, ¿qué hace con la verdad? La restringe. ¿Sí? Entonces sí la conoce. Versículo 30 dice, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres. Aborrecedores de Dios. Conoce lo suficiente para aborrecerlo. Número 3. Téngame si hay preguntas, hermanos. Que el hombre, no significa, mis hermanos, que el hombre no posea una conciencia o que es completamente insensible al bien y al mal. No significa que en la depravación la conciencia ya no sirve y ya no hay nada que me diga entre lo bueno y lo malo. No, no significa eso. Pablo en Romanos, ya lo vimos, lo deja bien en claro. Por sus conciencias se dicen culpables, se justifican o no se justifican. Por sus propias conciencias, o sea, hablando del propio ser humano. El propio ser humano con su conciencia le dice, esto está bien, esto es bueno. ¿Quién puso el bueno o lo malo? Dios. Aunque lo quieran redefinir, pero Dios lo puso. Y sigue siendo un mecanismo que sigue funcionando en la mente del hombre, al menos para las cosas terrenales. ¿Sí? Porque quiero que vea cómo está tan corrompido. El mayor bien es venir a Cristo y no lo hace. Pero eso no quiere decir que no distinga entre el bien y el mal de otras cosas. ¿Sí? Texto. Romanos 2:15, el que dice ahorita. ¿Va? Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. La conciencia sigue estando ahí, trabaja en el ser humano hasta cierto punto. Amén. Número 4. La depravación total del hombre, mis hermanos, no significa que el hombre es incapaz de demostrar virtud o bondades. Es lo que ya vimos ahorita. No significa que el hombre sea incapaz de mostrar bondades, virtudes. Vamos a empezar. Hermano Víctor, Mateo 7:11. Hay hombres que aman a sus familias, sacrifican sus vidas para salvar a otros
y hacen grandes actos de generosidad y altruismo, ¿va? Se reconoce que los hombres son capaces de amar a otros, de hacer deberes civiles, incluso de hacer algún bien externo, ¿va? Pero, pues están corrompidos. Mateo 7:11, véngase para acá. Voy a quitar el miedo de hablar enfrente. Mateo 7:11, hermano. Pues, Agárralo, agárralo si quiere. Ya me lo apagó, hermano. Ahí está. Se pongo nervioso. pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuántos más vuestros padres que están en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Ese texto me encanta. ¿Sabe por qué? Porque aquí no está hablando de la aprobación total. El contexto no tiene nada que ver con la aprobación total. Nada. Y son los mejores textos para comprobar doctrinas. Son los mejores textos para tener de respaldo. Pero no tiene nada que ver con eso. Pero ahí está implícitamente, si ustedes siendo malos, sabes dar buenas dádivas. Entonces, el hombre no es un hombre, no es alguien bueno que a veces hace cosas malas. No, es alguien malo que a veces hace cosas buenas. Bueno, pastor. Ujú. Correcto. Número 5. No significa la depravación total que todos los hombres son tan inmorales o depravados como podrían serlo. ¿Sí? Que todos los hombres son igualmente inmorales o que todos los hombres se complacen de todas las clases de maldad que existen. No significa eso. ¿Sí? No significa que todos somos tan malos como podemos llegar a ser. Ni Hitler fue tan malo como como el ser humano puede llegar a ser. Aún Hitler estaba detenido por la mano de Dios. ¿Sí? Ni significa que usted en su vida pasada fue tan malo como podía ser. No, todo faltaba, hermano. Todo tenía para recorrer. ¿Sí? No todos los hombres son delincuentes, son fornicarios o son asesinos, pero todos los hombres son capaces de llegar a esto. Ojo con lo que acabo de decir. No todos lo son, pero todos son capaces de llegar a hacerlo. Todos son capaces de llegar a hacerlo. ¿Sí? Lo único que los detiene es la gracia de Dios. Y como siempre digo, porque aquí puede haber alguien pensando, bueno, pero yo no le hago mal a nadie. ¿Qué piensas? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay aquí adentro? Y entonces practicamos si eres malo. Aquí. Ahora sí, mis hermanos. Lo que sí significa. ¿Hay preguntas hasta aquí? Bueno, ahora sí quiero que escuchen las preguntas, hermano. Adelante, hermano. Dios los bendiga, mis hermanos. Mi pregunta es, hablando de todo de la depravación total del hombre, Sí. eso incluye, me imagino, también lo que es la corrupción en la mente, o sea, no sé, es que no sé, la depravación así como de conocer a Dios. Así que ahorita me mencionabas de que no lo queremos conocer, y pues no podemos conocerlo como consecuencia. Ahorita que hablabas, creo que era el punto número 2 en la Biblia, en lo que es la Biblia.
ellos no la pueden entender, ¿no? Porque están corrompidos, porque tienen esa depravación. Como nosotros no. Como nosotros no, porque somos nacidos de nuevo. Pero entiende lo suficiente para rechazar y odiar a Dios. Entiende lo suficiente para rechazar el evangelio. Entiende lo suficiente para odiar y aborrecer a Dios. ¿Sí? Pero no la entienden ya a nivel espiritual como nosotros. ¿Sí? Ahora, eso no significa, a lo que me refiero, no significa que, oh, Dios me ilumina y los textos de repente ya los entiendo. No, no, porque aún nosotros necesitamos seguir estudiando el contexto y los textos. Lo que significa, o lo que trato de decir con eso es, la aplicación espiritual en su corazón, cómo nos cambia, cómo transforma nuestra vida, eso es lo que ellos no entienden. El significado espiritual es lo que no van a entender. Aplicado a nuestra vida, cuando esa verdad, estamos leyendo la palabra, viene a nosotros y nos quebranta, nos transforma, nos mueve, eso no pasa con ellos. A eso me refiero. No me refiero a que ahora sí entiendo hebreo y arameo y no, eso no me refiero. Porque aún necesitamos estudiar, como les digo. ¿Sí? Pero esas verdades espirituales aquí, pues ellos la pueden leer. No va a hacer ningún efecto acá. Nada. Entonces, no sé si puedes poner el punto número 2. Entonces, Estamos hablando de voluntad de Dios, pero de salvación no más. ok. No más de salvación. ¿Sí? Obviamente hay hombres que estudian la Biblia, no cristianos y todo, entienden hasta cierto punto, pero nunca con un efecto espiritual. ¿Ibas a decir algo? Sí, es en torno a lo que dice mi hermana Paulina, tiene que ver, eso lo vemos en Teología 1, si no me equivoco, en el instituto. Mis hermanos, Dios se dio a conocer e hizo la creación de una manera perfecta, la original. Así como pone mi hermano el ejemplo de la plastilina que se deforma y la tratas de deformar otra vez, no va a salir. La creación no es la misma ya, la alteró el pecado. Inclusive siempre lo comentamos, dice la Biblia, no había ni toritos, o sea, no había espinas. ¿Qué tiene que ver? El diseño original de la creación que Dios hizo para darse a conocer fue alterado por la polución, por el pecado. Entonces, también debido al pecado, el hombre ya no puede conocer a Dios de la manera que Dios había revelado por la contaminación que hay. Es muy diferente si usted quiere conocer una ciudad totalmente limpia, sin contaminación, a que venga a la ciudad cuando están todas las calles levantando tierra, hoyos en las calles, drenaje, pues no estás conociendo como podría si todo estuviera limpio. Por eso es un nuevo cielo y una nueva tierra cuando venga nuestro Dios. Todavía no vemos ni la grandeza. ¿Qué pasa en nosotros? Que el Señor nos ha cambiado el corazón y por ello la fuente y vemos diferente las cosas. El mundo sigue igual o peor, pero nosotros vemos diferente porque vemos a través de Cristo el diseño original. Cuando hablaba el domingo que estamos predicando de la imagen y semejanza de Dios, ahora el Espíritu Santo nos está llevando a la imagen y semejanza de Cristo. Es algo muy precioso, es muy diferente. El Espíritu Santo nos ha hecho a la raza humana imagen y semejanza de Dios, pero al cristiano lo está haciendo imagen y semejanza de Cristo, a la altura del varón perfecto. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que aunque tratemos de que el hombre que entienda, como dice ahorita mi hermano, el hombre no está totalmente pervertido hablando de como quisiera, pero también el hombre tiene la responsabilidad de buscar lo menos contaminarse. La salvación es otra cosa, hermanos. O sea, si no eres escogido, que es parte de todo lo que se va a ver y todo ello, al final es responsable qué tan se pudre o qué tan moral se hace. Es ahí donde vamos a ver más adelante, que debemos de verlo dentro del evangelismo, somos la sal de esta tierra, o sea, se va a podrir el pescado, pero más lento debido a que hay un evangelismo. Entonces, todo esto tiene que ver a la parte de que una cosa es en torno al plan de salvación, que entiendan esto es como Dios salva. Y si no estamos entendiendo, esta es la base, el primer punto, no es de que si no aceptas una, no aceptas las demás, no, no solamente eso, si no aceptas esta, que es la base, no puedes entender la segunda, la tercera, la cuarta, ni la quinta. De aquí se deriva todo lo que viene en la salvación, en cómo Dios planeó. Y de esta base se deriva diferente, obviamente, la base de los herminianos, como lo dijo mi hermano. Nosotros, mis hermanos, en toda predicación, enseñanza, predicamos esto sin darse cuenta ustedes. Se predica la elección, el llamado, todo se está predicando constantemente, pero teológicamente no usamos a veces los términos por lo mismo que es un sentido evangelístico. Pero en cuanto usted ya sabe, usted ya recibe a Cristo, que ya hubo la conversión, cuando se me enseña esto, en nuestro corazón es, amén, así fue. No quería yo ir.
Y prueba es el haber estado en medio de esto y no querer nada con esto y ahora amar esto. Tu esencia cambia. Entonces, sí es muy importante, quería aclarar eso. Esta es la base, el primer punto. Si no queda claro, mis hermanos, y creemos que no es una caída total, sino media caída, eso es arminianismo ya, ¿eh? Y de ahí se va a partir otra doctrina. Inclusive lo que dice mi hermano, y es verdad, yo he hablado con hermanos aquí, fuera, y no creen en esta doctrina, ¿eh? Por lo mismo que me hablan. No como evangelizan, como creen que así es y no es. Y a lo mejor van a descubrir, van a tener que buscar otra doctrina o pedirle a Dios que realmente les dé la salvación, porque no hay de otra. Sin salvación no podemos ser traídos de corazón, de esencia, a esta doctrina o dogma, correctamente hablando. Correcto. Bueno, iba a decir, pero, bueno. Espérame. Hombre, es que a veces hacen puntos muy buenos, ¿sí? Y pues nomás se queda aquí y hay hermanas de la casa que no pudieron venir y quisieran estar aquí. Es bien importante. Es muy importante aclarar lo que es Ahí el, está. el arminianismo, lo que cree, la diferencia con nosotros. Y es que lo importante es la salvación, el punto, como quiere aclarar nuestro hermano Germán. Y es que los arminianos creen que tienen una participación, por así decir, en la salvación. Creen que es 50% uno, que tiene alguno de bueno en el corazón y uno recibe al Señor, y el otro 50 creen que es el Señor obrando. Entonces, a lo que nos llevan estos puntos calvinistas, este primero es que, o sea, toda la obra de salvación es para Dios, Ujú. toda la hizo Él. Entonces, yo pienso que sí es importante tener eso bien claro, o sea, para que los hermanos puedan a lo mejor entender. Uno, pues gracias a Dios ya sabemos eso, pero otros están empezando, otros vienen de otras iglesias, entonces hay que entender, o sea, que nosotros no cooperamos con Dios para que Él nos salvara. Nosotros no queríamos nada con Él, estábamos totalmente perdidos y Él fue el que nos encontró, como nos predicaba el hermano, ¿verdad? El domingo antepasado. Entonces es muy importante para poder entender esto. O sea, que nosotros no participamos, nosotros no hubo un poquito de bueno en nuestro corazón que, ay, sí quiero aceptar al Señor. No, no, toda la obra la hizo el Señor. Porque si Él no nos lleva a sus pies, no nos hace ver su santidad, no podemos nosotros ver nuestra maldad y así sucesivamente. Entonces pienso que es importante aclarar. Correcto, mis hermanos. Y lo vamos a ver, ¿eh? Gracias, hermano. No más que primero quise invertir tiempo en qué creemos nosotros y luego ya veo que cree el de al lado. Pero sí lo vamos a ver, porque sí es importante. De hecho, hay un cuadro que ya tengo, porque me lo encontré por casualidad, un cuadro que resume muy bien calvinismo, arminianismo. Entonces, pero muy importante lo que dice la hermana, ¿va? Sí, 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 ¿cómo se llamaba? Arminio, Jacobo Arminio. Él era calvinista. Yo nomás digo, yo nomás la pongo ahí. Ya que se quiera ir por otros lados, pues. Y saben evangelizar muy bien, ¿eh? Muy bien saben evangelizar. Pero porque tienen todo torcido. No, realmente no. En esas iglesias, la mayoría no son. La gran mayoría. No estoy diciendo que Dios no puede salvar a alguien ahí. Sí puede. Sí lo ha hecho. Pero la mayoría. Sí es muy importante porque muchos Así. cantos, alabanzas, Dale. muchos cantos, alabanzas tienen la base y la letra Sí. herminiana. Y es incorrecto, o sea, no, es herejía para que me entiendan. La cuestión de lo que dice, y es precioso esto, los puntos calvinistas, mis hermanos, al final no te queda de otra, que es gloria a Dios. No puedes, no hay manera, pero el arminianismo desde la base es gloria al hombre. O sea, no hay manera de que tú veas que totalmente es la gloria a Dios. Nomás quería agregar, cuando dijo ahorita mi hermana que 50% y 50%, miren mis hermanos, para que entiendan, no es 50% primero yo y después Cristo. Hagan de cuenta que ya hizo el puente Cristo a la escalera. Ya es tu responsabilidad si te subes o no. Entonces, si yo voy a la mitad y ya no le sigo, pues ya no fui. Al final de cuentas, mis hermanos, el que esté el puente, pero yo cruce o no, aunque se diga 50% o no, le dan la gloria al hombre el 100%. Porque está el puente, ya sabré yo si no. Entonces, el esfuerzo es mío. Llegué para mí.
tiene que ver no solamente para evangelizar, hermanos, y aparte para cómo vivimos, porque a veces podemos tener un oído herminiano, cambiamos las cosas, sí, para mí, lo que sea. La música también. Eso quería dejarles claro. Hay música antibíblica y si es antibíblico es una herejía. Y a veces mismos cantos, a veces, aunque estén muy bonitos algo, tratamos de cambiar o esto o aquello. No es, mis hermanos, porque tratemos de hacer algo siempre. No, se trata de que si le va a glorificar a Dios debe ser bíblico. Y a veces cantos, mis hermanos, está dando la gloria al hombre. Entonces, sí es muy importante todo esto, que no lo vean como, es cansado, es difícil. No, mis hermanos, así es como Dios nos salvó. ¿Por qué? No hay otra manera. O sea, no existe otra manera. Así era. No es porque Dios quiso así. No, aunque quisiera, no puede salvarse de otra manera el hombre si no es a través de eso. Amén. Ahora sí, la que sigue, mi hermano, por favor. Lo que la depravación total sí significa, bueno, lo que sí enseña la Biblia, porque al final, también quiero dejar eso en claro, ¿eh? Al final le estoy poniendo todo con versículos, ¿sí? Lo estoy respaldando bíblicamente. Y también lo digo, si alguien aquí trae el fundamento o lo que quiera de otra cosa diferente, adelante, de volada. Lo que la aprobación total sí significa. ¿Listos? Número 1. Espérame, antes de verlo. Al dedazo. Hermana Viriana, Romanos 6:6. Vaya buscándolo. Hermano Saturnino, Romanos 1:21. Hermano Oscar Reza, 2 Timoteo 3, del 2 al 4. Hermano Fabiola, Romanos 7, versículos 14 al 15. Ahí va de nuevo. Hermana Viriana, Romanos 6:6. Hermano Saturnino, Romanos 1:21. Hermano Oscar Reza, 2 Timoteo 3, del 2 al 4. Hermana Fabiola, Romanos 7, 14 al 15. ¿Qué sí significa la depravación total? Sí significa que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente mutilada o desfigurada, mejor dicho, y que la corrupción moral la ha contaminado completamente. Estamos completamente contaminados. Cada una de las, vamos a llamarle, características que forman el ser humano, están contaminadas. Están contaminadas. La que sigue, por favor. Ahora sí, pásale, hermana Brillana. Romanos 6:6. Y después le pasa a mi hermano Saturnino, después mi hermano Oscar Reza y después hermana Fabiola. Romanos 6:6. Adelante, mi hermana. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado. ¿Sí? El cuerpo también fue corrompido. Adelante, hermano. Hermano Saturnino, pásale. Estamos viendo qué fue lo que fue corrompido, y vamos a ver cómo todo fue corrompido. Cuerpo. Razonamiento también fue corrompido. Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron Ojo. en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se desvanecieron, se perdieron en sus razonamientos. Adelante, hermano. ¿Sí? ¿Y qué dice? El corazón de ellos fue entenebrecido. Ya no distinguen entre bien y el mal. Vea la sociedad ahorita. ¿Sí? Emociones, hermano Oscar Reza. Pásale. Bienvenido de vuelta, hermano. Que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Lotería. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Todas las emociones están corrompidas. Todo. ¿Sí?
Voluntad, hermana Fabiola. Romanos 7, 14 a 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Correcto. ¿Quién está hablando? Pablo, nacido de nuevo. Y aún está diciendo, a veces hago lo que no quiero hacer. ¿Sí? Tan así está el pecado de nosotros, mis hermanos. A una persona que no ha nacido de nuevo, pues, ¿sí? La voluntad también está corrompida. Por eso creen, ese es el engaño de Satanás, mis hermanos. Creen que tienen libertad, pero esa no es realmente son cadenas. No hacen lo que quieren. No tienen verdadera libertad. Hacen lo que el mundo les dice que deben de hacer. Esa es la libertad que ellos creen tener. ¿Sí? Y esa es la libertad que nosotros creíamos tener. Número 2. La depravación total del hombre sí significa que el hombre nace con una gran propensión o inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la peor de las maldades e incluso de los crímenes más inefables y las perversiones más vergonzosas. Todos nacen con esa inclinación al pecado. Ya vimos muchos textos de eso. Sí, en la vez pasada. Número 3. Sí significa que todas las acciones, ojo con este punto, mis hermanos, que todas las acciones del hombre están contaminadas por su propia corrupción moral. Todas las acciones del hombre, aún las bondadosas, están contaminadas, están manchadas por su propia corrupción moral. Aún lo bueno que hacen huele feo para Dios. ¿Sí? La corrupción moral del hombre y el pecado impregnan sus obras aún más admirables. Y para eso tenemos Isaías 64:6. La que sigue, mi hermano, por favor. Fíjese, me gustó esta traducción, ¿cómo lo pone? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Aún la obra más justa es un trapo de inmundicia delante de Dios. No hay nada bueno que el hombre pueda poner en la mesa delante de Dios para que Dios le haga like a tu obra. Nada. Nada. Ya pasé de este lado. Bueno, Raúl, Mateo 22:37, por favor. Hermana Mirna. Eso ya lo leímos. Está bien, ¿qué le hace? Romanos 1:21. Es que lo todavía lo leímos, pero ¿qué le hace? ¿No te escondas, hijo? Ya te bautizaste, ¿no? A ver. 2 de Timoteo, córrele con tu papá. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4. ¿El que sigue, hermano, por favor? Sí significa, la depravación total sí significa que las obras del hombre no son motivadas por el amor a Dios o por el deseo de obedecer sus mandamientos. No son motivadas por eso las obras del hombre. Ya lo hemos predicado aquí eso muchas veces. ¿Sí? Lo hacen no por amor a Dios. Ningún hombre ama a Dios de manera digna o de la manera que la ley ordena. Nadie. Nadie. Adelante, pásale mi hermano Raúl. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. No hay nadie. Si nosotros. Menos ellos. ¿Sí? Tampoco hay ningún hombre que glorifique a Dios en cada pensamiento, palabra u obra. Romanos 1:21, pásale mi hermana. Eso ya lo leímos, pero vamos a verlo de otra
de otra arista. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias, hermana. Entonces ahí veíamos, por un lado, que Dios se perdieron en sus pensamientos. Por el otro lado estamos viendo, conociendo a Dios no le glorificaron, no le dieron gracias, no les interesa. ¿Sí? Entonces no hay nadie que glorifique a Dios con todo pensamiento, palabra u obra. Todos los hombres se prefieren a sí mismos antes que a Dios. Así está bien, mijo. Lo vimos ahorita. Aborrecedores de Dios, amadores de sí mismos. Es un texto muy largo. ¿Sí? No pueden. Todos los actos de altruismo, heroísmo, deber civil, bien religioso externo. ¿Sí escuchó? Cualquier acto de bien religioso externo de alguien no nacido de nuevo no es por amor a Dios. Es porque se siente bien. Nomás por eso. Claro que se va a sentir bien, Dios lo dejó. Pero no es por amor a Dios, es por cómo se siente. Beneficio propio. Y podrá decir, pero es que Dios de veras no es cierto. No es cierto. Número 5. Sí significa que la mente del hombre es hostil hacia Dios. No puede someterse a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. No puede, no se puede someter ni puede agradar a Dios. No puede. Y conocí jóvenes que iban más que otros cristianos que sí, que decían que sí eran. Pero aunque fueran mucho. Hasta bautizados con el Espíritu Santo y hablaban lenguas y bailaban y sueños y visiones y no. Pero aquí lo decían, ¿eh? Hombre, qué bárbaros. ¿Qué sigue? No soy yo. No es que el hermano Germán habla muy duro. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca. No es que el hermano Germán o el hermano pastor sean muy duros. No, ahí está, mis hermanos. No pueden agradar a Dios nunca. No vayamos a caer en fatalismos, ¿eh? Por eso esto es piecita por piecita. Estamos apenas en lo bajito. Porque después vamos a ver, bueno, de qué sirve que le enseñe a mis hijos el camino, de qué sirve que traiga a mis hijos a la iglesia, de qué sirve que los evangelice, de qué sirve que predique, inclusive de qué sirve que prediquen, mi hermano. Esos son fatalistas. O sea, los que creen que, pues si Dios lo va a traer, pues ¿qué hago yo? Pues, aquí. Hipercalvinismo, correcto. Hipercalvinismo. Nosotros no somos hipercalvinistas y lo vamos a ver. Nada más, paciencia. ¿Preguntas? Número 6, mi hermano, por favor. Sí significa que la humanidad está inclinada a una corrupción moral cada vez más grande. Y mis hermanos, ni siquiera hace falta ser cristiano para ver eso. Yo se los decía a mis hermanos del Paso. He visto ya tanto no cristiano rebelándose en contra de todo lo que está ahorita. Inclusive algunos de ellos ateos, otros católicos, otros sí cristianos, otros agnósticos. Pero es tan notable lo que está pasando que aún hay gente no cristiana, no salva, que está hasta aquí ya de todo lo que está pasando. ¿Y sabe qué? Se va a poner peor. Esa es la realidad. Se va a poner peor.
no vamos a mejorar. La humanidad lleva una tendencia a peor, no a mejor. No a mejor, mis hermanos. Como bien decía un predicador, la tecnología lo único que hizo fue sofisticar el pecado. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos matando bebés. Seguimos todos los pecados que quiera, pero ahora están en la palma de mi mano. Literal. Literal. Nomás que ahora lo sofisticamos, le cambiamos de nombre, lo podemos ocultar. Me puedo cambiar de nombre en las redes, nadie se da cuenta que soy yo. Pero Dios sí. Dios sí. Número 7. Sí significa, aquí tengo otro. Ahora sí, Samuel. Efesios 2, del 1 al 3. Mi hermano Julio me ayuda con Salmo 51:5. Y ya leí la vuelta. Hermano Víctor, me ayuda con Jeremías 13:13. Perdón, 13:23. Entonces, mi hermano Samuel, Efesios 2, del 1 al 3. Mi hermano Julio con el Salmo 51:5. Y mi hermano Víctor con Jeremías 13:23. Número 7. Sí significa que el hombre no puede librarse a sí mismo de su condición pecaminosa y depravada. O sea, aunque sean muy morales, siguen siendo depravados si Dios no ha cambiado su corazón. Aunque sean muy morales, mis hermanos. Aunque sus hijos no tengan ni una manchita, mis hermanos. Tienen una manchota por adentro. ¿Sí? Aunque seamos muy morales externamente. Dios necesita cambiar todo. Necesitas un nuevo nacimiento. Pásale, mijo. El hombre está muerto espiritualmente, mis hermanos. Efesios 2, 1 y 3. Versículos 1 y 3. Capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Perdón, espérame. Vale. En otros tiempos anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora obra en los hijos de los desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Gracias. Versículo 1 lo decía bien claro. ¿Sí? Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Mi hermano Julio, adelante. Estamos también corrompidos moralmente. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Correcto. ¿Ah? Estamos hablando de Israel y todo, ya sabemos el contexto. Estamos corrompidos moralmente desde nacimiento. Hermano Víctor, pásale. Y somos incapaces de cambiar a nosotros mismos. Échale, hermano. Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados al hacer mal. Espérame ahí. Ese texto, mis hermanos, ese texto está bien fuerte. Fíjense lo que decía. O sea, ¿el leopardo se puede quitar las manchas? No. Sigan leyendo. Después de que hizo eso. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. ¿Cómo? Ustedes, que están manchados por el pecado, se van a quitar la mancha y van a hacer bien.
No se puede. Hablando del bien espiritual, no actos bondadosos. Sí, me explico. No se puede. ¿Sí? Y dicho sea de paso, mis hermanos, ese texto también está contra todo lo woke que está ahorita. ¿Sí? Toda esa ideología de que yo creo, digo, y lo que pienso, lo que yo me interpreto y así soy. No, el leopardo no se puede quitar las mangas, va a seguir siendo leopardo. Muchas gracias, hermano. Entonces, ok. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Esta verdad, mis hermanos, revelada en la Biblia, humilla al hombre. No hay nada que pueda hacer. No hay nada. Porque lo deja totalmente desarmado. No hay nada que pueda poner en la mesa para ganarse algo. No hay nada que pueda hacer por él mismo para salvarse. Lo deja sin esperanza alguna. El que sigue, por favor. Va a tener un poquito de tiempo. No me quiero extender mucho. Ese texto. Muchas gracias, hermano. Fíjese ese texto ahí como bonus. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Entonces, más y más y más respaldo bíblico. Ahora sí que sigue, mi hermano. Vamos a ver si aprendimos. Yo estoy poniendo, yo estoy afirmando que la depravación total no es lo mismo que la depravación absoluta. ¿Por qué no? ¿Qué entendemos por absoluta, para empezar? ¿Bueno, Paulina? No, pues yo estoy poniendo que no es lo mismo la depravación total que absoluto. No. A veces son cosas buenas y a veces nada las. No. Bueno, Isaac. ¿Qué entendemos por absoluto, mis hermanos? Vamos a la base de la palabra. Vas bien, ¿eh? Correcto, una estrellita para el hermano. Qué bárbaro. Eso. Absoluto se está refiriendo a que el ser humano es lo más malo que puede llegar a. Todos los seres humanos son los más malos que pueden llegar a ser. No está diciendo, no estamos enseñando eso. A eso se refiere la palabra absoluto. Que todo de una manera absoluta, ¿sí? Porque total y absoluto a veces lo usamos como si fueran, y no es lo mismo, necesariamente. No es lo mismo. O sea, absoluto no dejas lugar ni espacio para nada. Pero no estamos enseñando eso, mis hermanos. ¿Sí? No lo estamos enseñando. La noción de la depravación total evoca la idea de que cada ser humano, perdón, la depravación absoluta, evoca la idea de que cada ser humano es tan malo como podría llegar a ser, pero eso no es, ¿sí? Sin embargo, como ya lo habíamos visto ahorita, en la sociedad de la historia nos encontramos con hombres malvados, pero que tenían algún acto bondadoso y un afecto por ciertas personas. La que sigue, mi hermano, por favor. La idea de la depravación total no quiere decir que cada ser humano es tan malvado como le sea posible, sino más bien significa que la caída es tan grave que afecta en su totalidad a la persona. Todas sus características que conforman a la persona están afectadas. Y de hecho, cuando vimos la persona de Cristo, vimos qué significa la palabra persona, qué conlleva, ¿sí? Eso que conlleva está afectado. Está afectado, ¿sí? Estamos esclavizados a los malos impulsos y deseos de nuestros corazones. Y así la mente, la voluntad y el espíritu, la persona completa ha sido afectada por el poder del pecado. Pero no quiere decir
que somos tan malos como podríamos llegar a serlo. ¿Por qué pongo esto, mis hermanos? Porque si un día platican con un arminiano, con alguien que no cree esto, la primera que va a soltar es esa. Esa es la primera. ¿Sí? Porque como consecuencia de que ellos creen que el hombre es medianamente bueno y que puede medianamente acercarse con Dios, ya no va, no puede. No puede. Mis hermanos, si estamos aquí, si hemos sido salvos verdaderamente, ha sido porque Él ha querido traernos, mis hermanos. No porque nosotros quisimos venir, no porque un día no tenía nada que hacer y me invitaron a la iglesia, y pues aquí me quedé porque no tengo nada que hacer. Si eso es su caso, mis hermanos, escudriñen su corazón, escudriñen su salvación, porque lo más probable es que no es. Yo no vine, me trajeron. El hijo pródigo, ¿qué pasó? Solito. ¿Sí? Pero hubo una obra primero de Dios que lo hizo, mejor me regreso. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con nosotros. Mis hermanos, esto es, ya para terminar, esto es muy hermoso. Porque voy a conocer cómo Dios me salvó. ¿Cómo?